Pensé que este libro iba a ser para mujeres, pero es más para hombres. Bienvenidos a En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Estando en el colegio, estando como en cuarto de primaria, repetí un verso que había dicho un compañerito mío, donde decía la palabra fundillo. Y entonces me acuerdo que por decir esa palabra me gané un 0 en disciplina, que me pusieron a mí y no se la pusieron a mi compañero. Y yo pregunté, ¿y por qué? Y la profesora contestó, pues porque él es un niño, usted es una niña, y a las niñas no se les ve bien decir groserías. La verdadera revolución de la mujer ha sido su lucha y la educación. La conquista de la educación ha cambiado totalmente el panorama de la mujer. La igualdad es muy importante, pero la diferencia es muy valiosa, porque si es hacer lo mismo que hacen los hombres, nuestra llegada al mundo político, al mundo económico, al mundo del poder, ¿ha valido la pena? No dudo que ellas se encontrarán útiles, inspiradoras, emulables y poderosas muchas de las anécdotas y reflexiones que hacen las 83 mujeres que han compartido sus testimonios para este proyecto. Una de las preguntas que yo hacía para la parte del Facebook Live era si usted es feminista o no y por qué. Y la mayoría de las mujeres respondieron que no, o que sí, o que no sabían, pero dependiendo de lo que significara la palabra feminismo. Que si yo no era valorada por mis atributos físicos en la adolescencia, yo no iba a tener cabida, yo no iba a ser aceptada. Soy una convencida de que sin los hombres, el feminismo no puede seguir evolucionando a buen ritmo. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, soy Claudia Palacios, periodista, autora. Acabo de publicar mi tercer libro, En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Y con esto, de este tema he conversado en Escuchando Ando con César, así que los invito a que escuchen este episodio, a que compartan en las redes sociales sus comentarios sobre lo que les cuento ahí sobre En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, y también sobre el futuro del periodismo. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. A partir de este momento, un nuevo episodio a través de su plataforma favorita. No importa qué celular tiene, no importa en dónde está, lo importante es que está acompañado de Escuchando Ando, donde quiera que se encuentre. A propósito, aprovecho para saludar a toda la gente que está en Málaga, España, desde donde nos han enviado cualquier cantidad de comentarios y correos electrónicos. Para todos un saludo muy especial. Y bueno, qué bien que compartan los episodios con su equipo de trabajo y sus amigos. Ya casi llegando a 200 invitados que, con toda la generosidad del caso, entregan mucha información para crecer en áreas como el bienestar, el emprendimiento, la salud, que no solo es física sino también es mental. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Nuestra invitada es una caleña colombiana, una periodista de muchísimo renombre en habla hispana. Me refiero a Claudia Palacios, a quien le doy la bienvenida aquí a Escuchando Ando. Hola, Claudia. Hola, César, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Bueno, muy bien. El día de hoy es especial porque vamos a hablar con una periodista que además se ha destacado por ser una mujer que ha escrito grandes libros bien interesantes, imprimiendo mucho conocimiento en el tema de la investigación. ¿Tú de dónde sacaste la idea de volverte escritora? Porque pues es relativamente reciente que has empezado con la onda de escribir, o ya desde muy joven habías tenido la idea de hacer escritos. Yo estudié periodismo cuando elegí estudiar periodismo, que estaba en el colegio en Palmira y tenía 14 años. Yo elegí estudiar periodismo porque quería escribir, quería ser escritora. Luego, cuando entré a la universidad y se dio el momento de hacer la práctica profesional, pues resulta que yo escogí entre las tres opciones que puse para hacer mi práctica, puse CMI Televisión,
porque yo lo que pensé fue, como yo nunca voy a dedicarme a hacer televisión, porque esto no es lo que me llama la atención ni me gusta, sino escribir, pues voy a chulear este tema de la televisión en la práctica profesional y ya después sí me dedico a lo escrito. Pero resulta que pues me fue muy bien haciendo mis prácticas. Yamit, todo eso coincidió con que Yamit se iba a ser el director de noticias de Canal Caracol, que en ese momento empezaba la televisión privada, y entonces él me llevó para allá porque me había ido muy bien en mis prácticas y pues por supuesto yo no tenía ninguna otra oferta laboral, pues porque apenas estaba empezando. Abogado defensor del joven Carlos Cárdenas y exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Es Mario Iguarán, defensor de Carlos Cárdenas en el juicio sobre el caso de Luis Andrés Colmenares. Ha sido absuelto del cargo de homicidio. Con lo cual, pues me fui con él y empecé a hacer televisión, y así se me fueron pasando los años y los años y los años, pero yo siempre quería escribir. Cuando en algún momento intenté escribir e incluso me metí a unos talleres virtuales de escritura creativa, yo sentía como que ya no iba a poder escribir, porque uno en televisión se acostumbra a escribir tan corto que yo decía, a mí no, si yo me dedico a escribir un libro no me va a salir ni siquiera un folleto, porque la brevedad ya es parte como de mi ADN. Y bueno, así pasó el tiempo. Alguna vez también intenté escribir algo, pero como que sentía que no tenía nada propio que yo quisiera contar, que yo de lo que yo pudiera hablar con bastante autoridad. Y entonces ahí también es como que me empecé a tratar de separar de esa ilusión de escribir o de ese propósito. Pero cuando en mi trayectoria en CNN una de mis funciones fue cubrir las elecciones, el voto hispano en las elecciones que llevaron a Barack Obama por primera vez a la Casa Blanca, y me empecé a meter en el tema de migración gracias a esa asignación que me hicieron, y empecé a descubrir un montón de cosas que yo veía que nadie había contado o que no las había contado como yo pensaba que se debían contar. Y ahí empecé a acumular conocimiento, a acumular documentos, y cuando menos lo pensé, dije, yo ya tengo un material que me sirve para escribir y un tema que yo lo puedo desarrollar con un sello personal. Y paralelamente hice un programa de los que yo hacía con CNN que se llamaba Los Influyentes, con Mario Vargas Llosa. Yo fui muy impopular en el Perú cuando la dictadura de Fujimori era popular, pero con el premio Nobel de pronto se ha producido una reconciliación. Yo me pregunto con gran curiosidad cuánto va a durar, ¿sí? Este cariño que la gente le está expresando ahora, ¿le gusta? ¿Le gustaría conservarlo? Bueno, ha sido muy bonito porque, digamos, la gente ha recibido el premio Nobel como un premio Nobel para el Perú, beneficiario de un gran cariño por haberle dado al Perú un premio que se considera, yo creo, más importante de lo que es. Y para hacer ese programa, aparte de entrevistar a Vargas Llosa, entrevisté a gente que lo conocía, de su familia, amigos, en fin. Y una de estas personas era el director de Planeta en Perú. Y esta persona, cuando la entrevisté, me dijo, oye, ¿y tú, Claudia, cuándo vas a escribir un libro? Y le dije, no, Sergio, yo pues quisiera. Le eché todo el cuento que te acabo de contar. Y me dice, pues lánzate, empieza, haz unas entrevistas a migrantes, a ver qué. Y empecé, y en algún momento me sentí muy perdida, como que yo no le veía cara de libro a eso, y le dije a Sergio, y me dijo, mira, haz una cosa, haz el índice de tu libro. Y eso me obligó, me encantó ese ejercicio y siempre se lo agradezco y se lo reconozco, porque eso me obligó a crear una estructura en mi cabeza y facilitó de ahí en adelante mucho más el trabajo de campo que yo ya había empezado para hacer el libro. Y bueno, una vez parido el primer libro, pues ya los demás no dan miedo, y al contrario, cada vez uno es más ambicioso en cómo quiere dar el mensaje y a cuánta gente quiere llegar. Y los 3 libros, se nota la investigación en ellos, se nota que son libros que han sido trabajados fuertemente, no dan pie a la improvisación. ¿Cómo ha sido esa investigación? ¿Cómo fue llevada a cabo para pues poder tener el material suficiente para cada uno de los libros? Bueno, pues yo hice un trabajo de reportería. Para mí estos son contenidos periodísticos. Yo tengo pudor
en autodenominarme como escritora, porque creo que esa es una palabra pues que se debe reservar a las personas que tienen que hayan generado unos contenidos literarios. Yo pues creo que soy autora y lo que yo he generado son contenidos periodísticos, entonces mi proceso es de reportería. Y yo lo que quería, por ejemplo, en el primero era que vas o te quedas, historias para leer antes de cruzar la frontera. Lo que quería era contar historias que les permitieran a los lectores en América Latina que estuvieran pensando en dejar sus países y cambiar de vida, que pudieran, a través de esas historias que yo averigüé y reporté, tener herramientas para que su ilusión y que su proyecto les saliera de manera exitosa y que no se frustrara como yo veía que se había frustrado a la mayoría de las personas migrantes que yo conocía, porque no habían diseñado un plan adecuado a la realidad, porque la gente migra con una imagen cinematográfica de lo que es la migración y cree que lo más duro de todo es pasar la frontera, ya sea porque cuesta mucho conseguir la plata para el pasaje y sacar la visa, o porque ilegalmente pues evidentemente es muy duro pasar. Pero resulta que lo más duro viene después y hay una cantidad de imprevistos que pueden hacer que si la persona no tiene un plan A, B, C, D, X, Y, Z, las cosas le salgan muy mal. Y a mí me partían el corazón esas historias de personas que estaban allá y que deseaban regresar, pero que ya no tenían como ni siquiera la cara, les daba vergüenza regresar porque iban a llegar peor de lo que se habían ido. Y me partía el corazón de verdad, y por eso quería hacer algo que les sirviera a las personas que tenían la ilusión de emigrar. Entonces lo hice a través de un trabajo de reportería, de buscar historias, de buscar perfiles de personas que pudieran como mostrar todo ese abanico o ese panorama de lo que son los migrantes en Estados Unidos. Y así dije, bueno, yo quiero gente de todos los países de América Latina, quiero gente que haya estudiado, pero también gente prácticamente analfabeta, y quiero gente de todas las condiciones sociales, tanto que haya migrado legalmente como ilegalmente. Y así en el trabajo de reportería pues uno va empezando a buscar, a encontrar los perfiles que le permiten cumplir ese objetivo. Con Perdonar lo imperdonable, pues mi propósito era encontrar una realidad que para mí era un insumo indispensable para que los colombianos pudiéramos tener más herramientas para formarnos una opinión sobre la construcción de paz en Colombia y sobre el desafío de acabar la guerra. Porque yo pienso que los periodistas que cuando estamos acá muy metidos entre los acontecimientos violentos del día a día, a veces tratamos con desdén las historias positivas, y resulta que cuando yo me fui y ver el país desde lejos y después volverlo a ver desde cerca cuando volví, me mostró que aquí no habíamos valorado lo que era el perdón y la reconciliación, y cómo muchas personas que han sido víctimas o victimarias del conflicto armado habían logrado reconciliarse, no necesariamente porque se volvieron mejores amigos, ni novios, ni nada de eso, sino que habían logrado sanar, construir a partir de su dolor unos procesos de fortalecimiento personal, pero también familiar, comunitario, evitar repetición de la violencia, y eso me pareció sumamente valioso y me angustiaba pensar que la gente no conocía esas historias y se hacía una opinión muy radical a favor o en contra de procesos de paz o de los buenos, etcétera. Entonces ahí de nuevo dije, bueno, ¿qué quiero contar? Y me basé primero en el informe Basta Ya, que muestra los 21 tipos de violencia que ha tenido el conflicto armado en Colombia, y primero a modo metodológico dije, bueno, yo quiero escoger 3 historias por cada uno de estos 3 tipos de violencia, y entonces empecé un trabajo de reportería enfocada en cumplir ese objetivo, y en la medida en que iba haciendo trabajo de reportería pues ya miraba ya empecé a encontrar mi propia visión, ¿no? Que no era la categorización de los 21 tipos de violencia, sino lo que finalmente fueron los capítulos del libro. Y bueno, para el último o el más reciente, que es En Brujas, yo quería primero entrevistar 30 mujeres porque pensé que con 30 iba a poder mostrar toda la diversidad de lo que somos las mujeres en Colombia y que hemos vivido por ser mujeres.
pero de nuevo en el trabajo de reportería me di cuenta de que somos mucho más diversas de lo que nosotras mismas nos imaginamos, y me interesaba como abarcar absolutamente todo, desde las más vulnerables hasta las más poderosas, abordar los temas de la religión, del cuerpo, de la sexualidad, de la belleza, de la profesión, hasta que llegué a 83. Bien, y en el trabajo de escritura de los libros, ¿has acostumbrado a llevar algún tipo de ritmo para generar pues las letras que vas sacando, o es algo que requiere pausas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el ritmo de la escritura? Yo lo que he hecho con los 3 libros es empezar a escribir cuando ya terminé el trabajo de reportería. No sé muy bien por qué, tal vez a lo mejor es tan simple como un tema de falta de disciplina, pues, para poder reportear y escribir al mismo tiempo, pero también siento que realmente me puedo sentar a escribir es cuando ya tengo todo el panorama del grueso del libro, o sea, todo el material recopilado para poder ya sentarme a escribir con una visión amplia del tema del que estoy hablando. Entonces, siento que si estuviera escribiendo mientras, en el mismo tiempo que hago la reportería, de pronto después me va a tocar reescribir esas historias, porque en el siguiente trabajo de reportería voy a encontrar otros elementos que me hacen pensar en que esa historia queda mejor escrita de otra manera. Entonces hasta ahora lo he hecho así, pero pues no puedo decir como que es una metodología muy intencional, ni, vuelvo y te digo, yo no me considero una escritora en el sentido enorme que tiene esa palabra, sino que esto es un trabajo de reportería y yo entrego un contenido periodístico, y en ese sentido pues tiene mucha lógica que yo espere a tener todo el contenido recopilado para poder empezar a escribir. Ahora, con la tecnología y la manera en la que nos comunicamos con los consumidores de los contenidos, es muy fácil poder tener feeling de parte de las personas que leen lo que se escribe, e incluso hay ejercicios de bastante éxito en los cuales los autores dejan una ventana abierta para que los lectores puedan luego participar y el libro no tenga un final, sino que se vaya construyendo a través de su blog, su página web. ¿Es este tu caso? ¿Has pensado pronto en abrirle la puerta a los lectores para que ellos puedan meter más información a través de, no sé, una página web o un blog o algo por el estilo que tenga que ver con el contenido que escribiste en los libros? Pues yo justamente para este tercer libro, para Embrujas, pensando en que hubiera interactividad con la audiencia, fui creando una comunidad alrededor del libro con la parte digital y audiovisual. Me explico. Yo hacía las entrevistas grabadas con grabadora para cada una de las historias y al final grababa un Facebook Live con cada una de las mujeres. En ese Facebook Live a todas les hice exactamente las mismas 7 preguntas y entonces la gente se iba conectando. Era un Facebook Live en mi canal, en mi cuenta de Facebook. La gente se iba conectando y me iba sugiriendo preguntas para hacerles a las mujeres, o me iba sugiriendo otros nombres de mujeres a entrevistar, iba haciendo simplemente comentarios, en fin. Entonces ese material del Facebook Live que está en mi página de Facebook, después lo edité y lo subí a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y con cada una de esas 83 entrevistas hice un código QR y ese código QR está impreso acompañando cada una de las entrevistas del libro para que los lectores, además de poder leer las historias de estas mujeres, las conozcan respondiendo además otras preguntas que son distintas a las que les hago para la parte escrita del libro. Y eso pues ha generado, lo que te digo, una interactividad con las audiencias y la posibilidad de que éstas puedan participar. Que si yo no era valorada por mis atributos físicos en la adolescencia, yo no iba a tener cabida, yo no iba a ser aceptada.
Y eso desde muy chiquita me pareció muy injusto, porque además me ponía en un dilema, y era si yo quería caber a partir de esa sexualización o si yo iba a permanecer aislada y no siendo parte como de lo que significaba ser parte de un grupo en el colegio, etcétera. Eso es específicamente con este libro, pero además yo tengo con mis libros, especialmente con los dos últimos, unos contenidos paralelos que son con Perdonar lo Imperdonable, una conferencia, y con Embrujas, una conferencia y un show teatral. Pues se dice más bien mujer y hombre, ya, pues es lo lógico, mujer y hombre. Ay, qué pereza estas viejas, ¿no? ¿Cierto, Dios? Yo las conozco y todas son igualitas. Sin embargo, serán sin duda los hombres los que descubrirán más cosas que ignoran. Camila. Claudia, ¿estuviste eso el tiempo? Sí, ¿cómo estás? Soy una convencida de que sin los hombres, el feminismo no puede seguir evolucionando a buen ritmo. Recibamos con un fuerte aplauso a Claudia Palacios. He escogido un juego de palabras. Hembra, porque creo que es la palabra que describe al sexo femenino en su connotación de fuerza y en su poder creador. Brujas, porque creo que hay que eliminar los estereotipos de los apelativos con los que algunos buscan descalificarnos, y porque habla de nuestro sexto sentido. Y elegí hacer un show teatral porque creo que el arte es una herramienta muy poderosa, especialmente cuando se trata de hablar de temas que son sensibles o que generan resistencia, como este tema de la equidad de género. Entonces la obra de teatro, que además es basada en humor, es una obra muy divertida, y la conferencia terminan con una interactividad con el público también, en la que se les invita a sacar su celular, a entrar a una página web y a responder una pregunta que les aparece ahí, que es una pregunta que yo he hecho, y ellos empiezan a responderla, y todo esto va apareciendo en la pantalla donde yo estoy dando la conferencia o la obra de teatro, y con esos mensajes, si se trata de la obra de teatro, los actores improvisan un reggaetón, y si se trata de la conferencia, con esos mensajes, pues yo doy pie a un conversatorio con la audiencia. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovéchalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Salut, bonjour, bonsoir. T'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. ¿Qué anécdotas podrías compartirnos en toda la elaboración de estas entrevistas y en lo que viviste con estas mujeres que entrevistaste y que tengan que ver con equidad de género, y de pronto anécdotas que te hayan impactado y que te hayan hecho ver las cosas desde otro punto? No, pues lo primero es que definitivamente los puntos de vista sobre un mismo tema pueden ser muy, muy diferentes. Digamos, una cosa que a mí me gusta destacar es que una de las preguntas que yo hacía para la parte del Facebook Live era si usted es feminista o no, y por qué. Y la mayoría de las mujeres respondieron que no, o que sí, o que no sabían, pero dependiendo de lo que significara la palabra feminismo. Porque sobre esta palabra hay todo un estigma, porque el estereotipo de las mujeres feministas que nos han legado tanto, pues es un estereotipo en muchos ambientes negativos, porque por el mismo hecho de haber sido unas mujeres pues que les ha tocado duro luchar, ser aguerridas, hablar fuerte para lograr lo que nos han ya legado,
eso se ha asociado a que son bravas, a que odian a los hombres, a que además tienen el estereotipo pues muy injusto de que entonces o algunas les dicen que son lesbianas solo porque son feministas, cosa que es una evidencia de la ignorancia de la sociedad al respecto. Y bueno, y de ahí para adelante feas, gordas, mal comidas, ¿no? Un montón de calificativos absurdos. Pero entonces, precisamente por esto, yo en mis conferencias y todo no hablo de feminismo, sino que hablo de equidad de género, porque entiendo que es una palabra, el feminismo, que tiene un estigma que hace que la gente de entrada rechace sin conocimiento, simplemente porque rechaza ya la palabra. Entonces, esa es como algo que me gusta destacar, porque fíjese que la mayoría de mujeres dijeron no soy feminista, o dependiendo de qué es el feminismo le digo si soy feminista o no. Lo otro es que ya los retos tangibles en cuanto a la equidad de género pues están en su mayoría logrados, es decir, lo que se puede hacer a través de una ley, de un decreto, de un fallo de la Corte, digamos, el grueso de eso está ya logrado: el derecho al voto, el derecho a la titulación de la tierra, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a divorciarse, el derecho a abortar. Con todas las cosas que faltan, digamos que eso ya está logrado. Entonces, por eso mucha gente dice como, bueno, ¿y qué más quieren estas señoras que tan insoportables? Ya no más, ¿no? Ahí tienen su ley del feminicidio, ahí tienen su ley contra la violencia intrafamiliar, mejor dicho, ahí ya sobre el papel un montón de derechos ganados. Pero lo que quizá no entienden o no ven las personas que creen que ya está todo listo, es que, por un lado, pasar del papel a la realidad para muchas mujeres no ha sido todavía posible. Es decir, hay muchas mujeres que viven como si nunca se hubiera expedido un decreto, una ley o un fallo de la Corte que protegiera sus derechos. Y por el otro lado, hay muchas cosas que pasan que no tienen que ver con eso que está específicamente escrito, y que seguramente no se va a solucionar con escribir otra ley, otro decreto o hacer otro fallo, sino con cambiar mentalidades, con cambiar culturas, con cambiar a la sociedad. Y eso parte de lo que yo creo que es el reto de esta generación de mujeres y hombres, que es visibilizar los sesgos inconscientes. Hay muchas cosas que pasan o que hacemos en la cotidianidad que ni siquiera las cuestionamos porque las hemos hecho siempre y hemos visto que todos las hacen, y no nos ponemos a pensar en el impacto negativo que tienen, y por ende las volvemos en muchos casos un chiste. Los chistes sexistas y los comentarios morbosos y o de doble sentido o simplemente desobligantes con las mujeres, que está menopáusica, que los chistes alrededor de cómo manejan las mujeres, de si las mujeres pueden hacer ciertas cosas que supuestamente son de hombres, de si una mujer que haya tenido determinado número de parejas sexuales es una perra, pero en cambio si un hombre ha tenido el mismo número o más es un berraco. Ese tipo de cosas que están como tan normalizadas en el inconsciente de la gente y que se verbalizan a través de los chistes, de las canciones, de las novelas, de los anuncios publicitarios, de las conversaciones entre amigos, nos hacen muchísimo daño. Y yo creo que el reto de esta generación es acabar con esos sesgos inconscientes que hacen que obremos de esa manera. Entonces digo esto para decirte que la mujer que a mí más me inspira en Brujas es la que puse de primera en el libro, que se llama María Teresa Arizabaleta, porque ella es una de las sobrevivientes de la lucha por el voto femenino. María Teresa empezó en eso cuando tenía 8 años y el voto se logró cuando ella cumplió la mayoría de edad. Por lo tanto, María Teresa estuvo más de 10 años luchando por el voto, vivió para estrenar el voto y además nos dejó eso como legado a todas las generaciones. Y hoy en día seguramente nadie podría pensar, ay, ¿cómo se les ocurre que las mujeres voten? Si uno hace siempre un viaje al futuro, es un ejercicio muy interesante de ver si tiene sentido las cosas que uno está pensando o no, pues porque el mundo va evolucionando. Entonces mi punto es, si María Teresa y todas estas mujeres que lucharon, ella más de 10 años, pero hubo otras que lucharon 20 por el voto, no se cansaron a pesar de que las insultaron, les pegaron patadas en la calle, las escupieron y demás,
yo no me puedo cansar si 5 veces al día tengo que tener una conversación sobre sesgos inconscientes con mi marido, con mi hijo, con un periodista, con un jefe, porque ese es el reto de esta generación. Y si no lo hacemos, pues entonces no vamos a dejar ningún legado en equidad de género. No, y a propósito del voto, ya prácticamente es un hecho que si las mujeres votaran y se pusieran de acuerdo, quitarían y pondrían presidentes, ¿no? Bueno, las mujeres somos en Colombia el 52% del total de la población habilitada para votar y de hecho votamos en un porcentaje un poquito mayor que el de los hombres, o sea, nos gusta participar, pero solamente somos el 37% en las últimas elecciones, en las regionales, el 37% de las candidatas a los cargos de elección popular, con lo cual uno dice, hombre, ahí algo está pasando, porque no puede ser que seamos mayoritariamente en términos de población, que además vayamos a votar más que los hombres, pero que nos candidaticemos menos. Y ahí hay también unos sesgos inconscientes, porque uno va y mira y dice, pues tantas mujeres que estudian ciencias políticas, relaciones internacionales, gobierno, todo ese tipo de cosas, porque a la hora de candidatizarse no quieren. Y resulta que los ambientes políticos son muy tóxicos o son muy contraproducentes para desarrollar los otros aspectos de la vida, como la familia y la vida personal. Entonces yo creo que ahí el reto de las mujeres, cuando hacemos política en el sentido de sociedad civil, pero también quienes llegan a los cargos, no es como quitar y poner presidentes, es cuáles son las propuestas que deberíamos elegir para que realmente hagamos que los ambientes sean más adecuados, más sanos, menos tóxicos, para que las mujeres participen en igualdad de condiciones en lo que quieran participar. Si quieren ser en la política, en la ingeniería, en las TIC, en la minería, pero si quieren ser amas de casa y esa es su convicción, perfecto, que tampoco les hagan bullying porque decidieron ser mujeres que se dedican a su hijo y a su esposo, sino que se respete la autonomía y la capacidad de cada mujer y de cada ser humano de decidir. Y otra ventana que ha aprovechado bastante bien Claudia para llevar temas de problemáticas sociales ha sido su columna en el diario El Tiempo, donde se ha destacado bastante. Esa columna, ¿qué ritmo tiene? ¿Cómo la escribe? ¿En qué se inspira? ¿Cómo trabaja la redacción de la columna? Bueno, yo desde que empecé a escribir la columna, que en mayo van a ser 3 años, pensé, bueno, ¿de qué escribo, no? Y haciendo un poco una revisión de los columnistas, los temas giraban alrededor de lo mismo, pues obviamente los temas de actualidad, de la política principalmente, pero sentía que había muy pocas personas. De hecho, por ejemplo, en El Tiempo, que es donde escribo, solamente Florence Thomas escribe sobre temas de género, y Margarita Rosa de Francisco ya había empezado antes de que yo empezara, también estaba pues digamos escribiendo alrededor de esos temas, pero muy desde el ámbito, pero desde el ámbito más de sus anécdotas personales. Entonces yo dije, yo también quiero escribir sobre esos temas, porque considero que si no le damos el estatus a estos temas de que salgan de las revistas entre comillas o estereotipadas como revistas femeninas, porque hablan del esmalte y del maquillaje y de los masajes, y si no pasamos con estos temas a las plataformas de la gran discusión nacional y la discusión, digamos, que se tiene en cuenta de una manera seria, pues vamos a estar siempre como un gueto, haciendo ver que los temas de mujer son un tema de mujer y no son un tema de mujer, son un tema de sociedad, porque en realidad son temas de género y todos tenemos un género, por ende a todos nos deben importar. Entonces yo empecé a escribir sobre esto. Para las 2 o 3 primeras columnas leí de a un libro para cada una, un poco pues como con la angustia de realmente dar un contenido muy completo, muy propio, además, que yo no estuviera como repitiendo opiniones que ya estaban dadas, en fin. Entonces me empecé de una manera sumamente rigurosa, muy juiciosa, hablando con la mayor, tratando de poder hablar con la mayor autoridad posible, por eso me documentaba tanto. Llegó un punto en que dije, yo tengo que estudiar más, porque
estos temas, hay mucho conocimiento acumulado, no necesariamente conocido, pero sí acumulado por mujeres que llevan décadas trabajando en estos temas, desde la academia, por ejemplo, y hay que pensar mejor cómo visibilizar estos temas. Ahí decidí meterme a hacer la maestría en género de la Universidad de los Andes. Empecé justamente hace un año, pero al mismo tiempo empecé a hacer el libro, empecé a hacer En Brujas. Entonces, pues la verdad que es que ambas cosas, más mi trabajo que tenía en ese momento en el tiempo también, pues era súper agobiante porque era pues muy demandante en términos de tiempo y de dedicación, ¿no? Entonces, cuando terminé el primer semestre, que me fue muy bien, decidí parar porque ya quería pues poderme dedicar completamente al libro, aprovechando además que ya no estaba trabajando en el tiempo, excepto como columnista, y así pude sacar el libro muy rápido. En 5 o 6 meses lo tuve listo, cosa que ni yo misma me la creo porque con los anteriores me demoré con el 1 año largo y con otro 2 años largos. Y entonces hacer el libro también me llevó a leer mucho y sobre todo a escuchar mucho, o sea, más de 80 historias. Y eso me ha dado herramientas para poder hablar con más autoridad cuando hablo de los temas de mis columnas, por más polémicos que sean y por más controversiales y a veces generan mucho rechazo, a veces generan muchos aplausos, pero me siento muy tranquila de poder expresar lo que pienso de la manera que me gusta expresarlo, porque pues siento que lo sigo haciendo con todo el rigor posible y de una manera muy con la intención de poner a la gente a pensar qué es lo que de fondo a mí me interesa. ¿Cómo ve el futuro del periodismo? Pues obviamente estamos en una etapa sombría, ¿no? Porque hay una transición que ya está siendo bastante larga y creo que lo va a hacer aún más, porque pues hemos entrado en un círculo vicioso terrible, que es que la pauta se va de los medios tradicionales porque las formas de consumo de las personas cambiaron desde el nacimiento de las aplicaciones y de las redes sociales, y los medios aunque se han adaptado a esas otras plataformas, no han podido recuperar a través de esos canales la pauta que han perdido por la vía tradicional. Entonces cuentan con menos recursos y por ende lo que hacen es empezar a despedir periodistas, especialmente los que ganan más, que son los que tradicionalmente pues han tenido ya una trayectoria y una experiencia y que pueden hasta entregar contenidos mejores y rigurosos, y entonces pues hacen que o sea, se vuelve también, o empiezan a contratar periodistas recién egresados para hacer temas que requieren gente con más trayectoria, con más peso, y entonces los contenidos empiezan a ser más mediocres o más flojos, y por ende entonces las audiencias empiezan a decir, pues razón tenemos en no consumir medios tradicionales porque están siendo muy, muy flojos y muy mediocres, y entonces menos posibilidad de convertir pauta en los medios tradicionales, y ahí se completa el círculo y vuelve y empieza así sucesivamente. Obviamente no se puede generalizar porque a pesar de eso hay medios que, aunque hayan hecho recortes, siguen esforzándose mucho por sacar contenidos muy valiosos, pero pues definitivamente las formas de consumo de la gente cambiaron y hay una cierta rabia con respecto a los medios que desafortunadamente también hace muy difícil que la gente aprecie o considere que debe pagar por consumir una buena información. En esto yo siempre le hago un llamado a la gente y es, mire, cuando usted está enfermo, usted va donde el mejor médico posible a que le cure, hace lo mejor con la capacidad que tenga en su bolsillo para que le cure, para que lo trate, porque usted entiende que si no se cura la enfermedad, pues puede afectar realmente su calidad de vida o incluso morir. Y yo digo que estamos enfermos de desinformación, pero la gente no quiere creer o no quiere entender que para curarse de esa enfermedad que es la desinformación, que nos tiene a todos tan polarizados y tan opinando de un montón de cosas que no sabemos o creyéndonos cualquier cosa que nos llega por las redes sociales, no cree que para eso debe consultar también el mejor doctor posible, por ende pagar lo mejor posible para que le llegue la información que le permita estar informado y no enfermo de desinformación. Entonces
no sé eso cómo se va a subsanar. Creo que estamos, no sé si ya tocando piso, pero sí, estamos en una situación muy mala. ¿Qué le puede aprender un periodista local, de cualquier tipo de medio, pero que sea muy local, muy de ciudad, a un periodista con un bagaje internacional de un medio de alto impacto como puede ser CNN? Lo pregunto porque usted ha estado en los dos lugares. Y a la inversa, ¿qué debería o qué podría aprenderle un periodista internacional a un periodista juicioso local? Pues yo le voy a contar lo que a mí me pasó cuando yo llegué a CNN. Yo no sé si eso le pasaría a otra persona que llegue en este momento a una cadena internacional y que salga de Colombia como salí yo. Pero no es exactamente para responder su pregunta, pero sí se me viene a la cabeza esta anécdota y prefiero responderla con esta anécdota. Cuando yo me fui, claro, yo no estaba buscando irme a CNN, esto pasó de una manera pues más o menos fortuita, y entonces yo no me fui con la visión u obnubilada porque iba a entrar al gran centro de noticias del mundo. Obviamente me fui muy consciente de que era una oportunidad de oro para mí y que era, pues iba a ser muy enriquecedor y que la iba a aprovechar 100%, pero no iba como embelesada, No me pasaba lo que les pasa a otros periodistas, que yo los veía cuando iban solo a visitar, ni siquiera contratados, y era que como que wow, se les abrían los ojos y abrían la boca y como que se quedaban sin respiración por solamente ver el edificio. A mí no me pasó eso. Yo digamos siento que era mucho más racional en lo que estaba viviendo que emocional, y entonces eso me permitió ser crítica desde el principio, en el sentido de que yo decía, wow, desde mis primeras semanas trabajando decía, wow, este es el Centro Mundial de Noticias, pero siento que falta como pasión, como ganas de ir a buscar la noticia, de ir a buscar la verdad, de ir a encontrar la primicia, de ir a contar lo que nadie ha contado. Era muy esa rueda de noticias que es que estamos 24 horas produciendo contenidos, hace que la gente en algunos casos, ¿no? Nunca se puede generalizar, en algunos casos esté más enfocada en que funcione bien esa maquinaria que en el objetivo de fondo, que es contar, como echar luz hacia la oscuridad, ¿no? Ese objetivo como tan altruista del periodismo. Entonces eso me hacía falta. Yo en ese momento lo llamaba como esa pasión que uno tiene por ser el que descubre algo y el que lo cuenta primero y el que lo cuenta mejor. Pero al mismo tiempo yo veía que había una cosa muy positiva allá que acá no teníamos, y es que precisamente por esa cosa que nos pone a ebullir la sangre, que es quiero contar la primicia y quiero hacerlo mejor y quiero ganarme todos los premios, podemos llegar a ser ligeros, podemos llegar a ser a que nos falte un pedazo del trabajo para poderlo publicar. En CNN, me acuerdo en esa época, yo no sé si todavía, decían, uno no puede contar una noticia de esas que además son delicadas si no está confirmada por 3 fuentes diferentes que no estén interrelacionadas entre ellas. Y eso hacía y ha hecho que CNN no sea, por ejemplo, no fue la primera en contar que dieron de baja a Osama Bin Laden, a pesar de que tenía la información, pero es que no se había cumplido ese requisito de contarlo por 3 fuentes diferentes, de verificarlo por 3 fuentes diferentes no interrelacionadas. De un rigor en el uso del lenguaje, que seguramente tiene que ver con evitar demandas, con evitar digamos bullying en las redes sociales y esto, pero que definitivamente pues hace que los periodistas que trabajan allá sean muy cuidadosos de cada palabra que se usa, mientras que aquí no, aquí somos más ligeros, somos hasta irrespetuosos con el lenguaje, a veces vamos
hablamos casi que sin entender el significado de lo que estamos diciendo, porque tratamos el lenguaje tan a las patadas que creemos que estamos diciendo una cosa, pero en realidad estamos diciendo otra. Por último, ¿qué opinas de los podcasts? A mí me parecen fabulosos, me parecen una herramienta muy importante. Digo, el reto pues es obviamente para quien los hace poderlos poderlos dar a conocer al público que realmente los puede apreciar, y el reto para quienes como receptores de información sabemos que existen es poder armar nuestro menú para no perdernos de esos contenidos tan fabulosos que salen por los podcasts. Muy bien, Claudia Palacios, nos vemos en el camino y mientras tanto nos escuchamos aquí en Escuchando Ando. Bueno, César, muchas gracias. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.